Muy buenos días. El devocional en esta mañana lleva por título Mirad a Israel, tomado del texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Que miremos lo terrenal, lo natural, lo carnal de Israel, a Israel según la carne, su expresión física, no su interpretación teológica, metafísica, trascendente, Jerusalén celestial, Israel celestial, no, que miremos a Israel terrenal. Vamos a hacer algunas consideraciones. Una de ellas, pues, que podamos entender que desde mayo pasado, cuando Israel cumplió 76 años, el presidente de Colombia decidió romper relaciones con Israel. Y bueno, pues quiero presentarles un poquito de historia para que no se señale ni se acuse al presidente Petro por haber hecho esto, porque pues hay unos condicionamientos históricos, corrientes de pensamiento, que así como el río arrastra las hojas y los troncos de los árboles cuando hay una creciente, pues así hay corrientes ideológicas que arrastran a los pensadores y a los pensamientos pues, que estén por ahí débiles y mal parados en la corriente del río. Entonces se inició lo que se conoce como la guerra de Sucot, la guerra de la fiesta de tabernáculos, que empezó a partir del 7 de octubre del año 2023. Entonces, esa fecha se hace memorable, así como el día 7 de enero del año 2000, que ya lo citábamos, ¿no? Entonces, es un aniversario de muerte para vida. También el día 7, pero en esta ocasión de octubre, es el ataque criminal del grupo Hamas contra los asentamientos judíos, los kibbutz, los jóvenes que estaban en una fiesta electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes conocen la historia. El punto es que ese día 7 para nosotros es memorable porque es el día en que nuestro amado hermano y amigo Gabriel Berrío se despidió de este mundo y abandonó su cuerpo físico. Entonces, muerte para vida también en el día 7, en esta ocasión 7 de octubre de 2023. Entonces, antes de que hubiera movimientos pluripartidistas o pacto histórico, todas estas cosas, pues había un histórico bipartidismo en Colombia. Y bueno, vamos a ver un poquito de esa historia. Si vamos a partir de la promesa que recibió Abraham de que él se iba a convertir en el ojo del huracán, en el epicentro geopolítico, porque pues Dios bendeciría a quienes le bendijeran y maldeciría a quienes
le maldijeran. Estoy citando Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, pues como Él es el Padre de multitudes, no es Él. No es el que maldiga a un señor, a un patriarca, a un viejito. No, lo que significa. En los días de Jesús, en su ministerio, pues los judíos que Él enfrentó desde su condición de judío también, decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, si fueran o si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bien, entonces vamos a mirar en la historia de Colombia esa línea, esa corriente, ese derrotero que nos lleva a explicar y a poder entender por qué en esa patria sufrida existen males históricos desde hace tantos años, una pobreza creciente, el subdesarrollo pues endémico, permanente también, violencia también endémica, permanente. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump en su primer mandato estableció la embajada de Estados Unidos, la retiró de la ciudad de Tel Aviv y la puso en Jerusalén y dijo, Jerusalén es la capital histórica de Israel. Entonces, en el año 2017, Colombia, en cabeza de un presidente que había en esa época que se llamaba Juan Manuel Santos, se opusieron Colombia y un grupo de países a que, pues como Cuba, Venezuela, Irán, Chad, Mauritania, bueno, esos más que países, lo que están representados ahí son tendencias o tipos de gobierno. Entonces se opusieron a que Jerusalén fuera la capital. El rey David había planteado eso desde aquel tiempo, o sea, hace 3000 años. Y así fue, y Jerusalén fue esa capital durante 1000 años, inclusive pues a pesar del reino dividido. Pues era la capital del reino del sur, pero era la capital. Hasta el año 70 que se vino pues el final, la diáspora. Bueno, hasta ahora, pero no hasta 1948, sino en 1967, en la Guerra de los 6 días, pues viene la retoma de Jerusalén, y entonces en el 2017, calculen ustedes, el presidente Donald Trump dice, vamos a poner nuestra embajada en Jerusalén. El presidente Juan Manuel Santos, no, al diablo no. ¿Cuándo? En el 2017. Pero pues no es nada nuevo, porque pues la historia ya mostraba que en el año 48, cuando las nacientes Naciones Unidas le iban a dar un pedazo de desierto a Israel, una especie de compensación después del holocausto nazi,
después de la muerte de 6 millones de judíos, sí, 6 millones de una población pequeña, eso más o menos podría parecerse a un genocidio. 6 millones de judíos muertos. Es que están hablando ahora de genocidios de 45,000 muertos, y eso no, pues no, porque podemos decir cruenta batalla, muchos muertos, pero genocidio, no. Mire, les voy a poner un ejemplo y seguimos hablando de Israel. Voy a salirme un momentico. Ahora que hablo del holocausto nazi, pues era el ejército de Hitler y sus aliados conquistando pues el mundo, y pues para poder seguir conquistando el resto de Europa y el resto del mundo pues se necesitaba el petróleo del Cáucaso, y entonces Hitler se devolvió también hacia el oriente y dijo vamos a conquistar la Rusia de Stalin, y pues ahí tengo las reservas petroleras, más o menos el mismo pensamiento de los presidentes Bush, padre e hijo. Y entonces, con la diferencia de que, bueno, inició algo que se llamó la Operación Barbarroja y empezó a avanzar hacia una batalla que ha sido pues históricamente la más cruenta de todas las batallas, que fue la batalla de Stalingrado. En esa batalla, pues bueno, se frenó el avance y el ímpetu y el poderío del ejército alemán, del ejército del Tercer Reich, el ejército de Adolfo Hitler, y ahí empezó el final de su poderío, el comienzo del fin. ¿Quién se lo puso? El Ejército Rojo en Stalingrado. En esa batalla murieron, de los civiles, de los rusos civiles, murieron 300,000. ¿Sí? Pero estamos hablando, eso fue en asunto de 2, 3 meses. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuántos soldados rusos defendiendo su territorio? En esa temporadita, en esa batalla, murieron 1,200,000 soldados. 1,200,000. El diezmo de 1,200,000 serían 120,000. ¿Ves? La tercera parte del diezmo serían 40,000. Esos son los muertos que hay ahora supuestamente en la Franja de Gaza. O sea, el 3% de los muertos que hubo en la batalla de Stalingrado. No de los muertos militares, porque es que murieron 1,500,000 de rusos, 300,000 civiles. Y nadie habla de un genocidio allí, no, es una batalla. Y se le dio el título de la heroica, así como nuestra Cartagena de Indias, que se conoce como la heroica. Pues bueno, allá fue una batalla a pedradas y sombrerazos, con, no sé, 600 muertos hubo en Cartagena por parte de los españoles que defendían a Cartagena de Indias contra los invasores ingleses. 1,000 heridos, 600 muertos, 67 días de batalla. La batalla de Stalingrado fue 6, casi 7 meses. Sí. Entonces, esto en Stalingrado, pues una tremenda batalla, no un genocidio, no.
Con 1,500,000 no es un genocidio. ¿Cómo va a haber genocidio con 40,000? Por supuesto que no. Pero bueno, en el año 48 van a compensar a Israel y le van a dar un pedazo de desierto. Y Colombia votó en contra en 1948 de que Israel fuera constituido como Estado. Esto sucedió bajo el gobierno del Partido Conservador, el presidente Mariano Ospina Pérez, presidente antioqueño, conservador, que no. Pero bueno, eso es 1948. Ya vimos que en el 2017 el presidente Santos se opone. El presidente Santos pues tiene en su genealogía pues otro presidente que es el presidente Eduardo Santos. Bueno, hay un libro de una historiadora colombiana llamada Mariluz Vallejo Mejía, que presenta algunos detalles del gobierno de Eduardo Santos en una obra estrictamente confidencial. Es un libro que salió recientemente, hace unos meses, en la industria editorial. En el libro se muestra pues cómo pues, el gobierno del presidente Santos, eso ya es genealógico, era abiertamente antisemita. Sus personajes, sus ministros, el canciller de Colombia se llamaba Luis López de Mesa, una persona muy eminente. De él es la frase que los judíos tienen una orientación parasitaria de la vida, ¿sí? O sea, absolutamente tomada del libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, donde dice el judío siempre fue un parásito en el organismo nacional de otros pueblos. Entonces, eso es el canciller. El presidente sacó un decreto en el año 1938, o sea, 10 años antes de que le dieran el Estado a Israel, 10 años antes, y antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaban a perseguir y a reprimir los judíos empezaron a huir y muchísimos quisieron viajar a América. En Argentina, por ejemplo, hay una inmensa comunidad de gente israelita. Bueno, quisieron venir a Colombia y salió el decreto 1723 de 1938 que dice: los funcionarios consulares de la República no podrán, sin autorización especial y concreta, en cada caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, de Luis López de Mesa, que dice que los judíos son parásitos, visar pasaportes de individuos que hayan perdido su nacionalidad de origen, o sea, que vengan de Polonia, de Hungría, de Rumania, de Bulgaria, de Checoslovaquia, de los guetos. Claro, entonces dice que hayan perdido su nacionalidad de origen o que no la tengan o cuyos derechos civiles y políticos hayan sufrido limitaciones de cualquier especie que dificulten o estorben su regreso al país de origen. O sea, sacó un decreto para bloquear e impedir la migración de los judíos. Entonces, muchos de ellos no pudieron migrar y muchos murieron porque Colombia les cerró sus puertas. La historia hay que narrarla, hay que decirla. Entonces, también se presenta el otro ministro del presidente llamado Jaime Jaramillo Arango,
que era parte del gabinete del presidente Santos, quien dijo: no olvidar que el gobierno debe ser muy parco en otorgar cartas de ciudadanía a estos individuos, hablando de los judíos polacos, y a los inmigrantes judíos en general, a fin de que si el problema de los indeseables se complica, no tenga las manos amarradas para poderlos sacar en cualquier momento. Entonces reitera el calificativo de indeseables. Ahí estoy pues extractando un poquito, participando un poquito lo que sucedió en nuestra patria en 1938, en 1948, en el 2017. Por eso digo, no se puede culpar a un pobre presidente que en el año 2024 diga que no quiere tener relaciones con un gobierno genocida. Entonces, bueno, está arrastrado por la historia. Es como si se iza la bandera en agosto y los vientos la mueven, porque en agosto los vientos soplan fuerte. Entonces, Colombia históricamente se ha planteado contraria al pensamiento de lo que sucede en Israel. Para bien o para mal, esto no es que nos vamos a volver gobiernistas o seguidores de Netanyahu, ¿sí? Por el solo hecho de que el nombre del Dios Yahuwah esté en su apellido. Pero no se trata de buscar ese tipo de coincidencias, sino que sencillamente así estaba establecido, y es lo que nosotros leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquí tengo también, como siempre, mi Biblia de papel, no me falta, no me desampara ni de noche ni de día. A ver, aquí está, 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, pues es algo que por eso citaba el texto de 1 Corintios, miremos a Israel según la carne y podemos entender, tenemos un referente para saber por qué. Por ejemplo, se miran los casquetes del Ártico o del Antártico y dicen, hay deshielo por el calentamiento global. ¿Por qué? Porque se está mirando algo y suceden cosas y se puede sacar conclusión. Entonces, aquí nos dice la Escritura, miremos a Israel para poder sacar conclusiones, para poder entender por qué está pasando. Hay una razón, hay una causa. Tú vas al médico y tienes alto, digamos, colesterol. Entonces te dice, bueno, muéstreme a ver su dieta, ¿usted qué come? No, que yo como salchipapa, choripapa, papa rellena, pollo broster. Pero, hermano, se llama intento de suicidio. Entonces se puede explicar lo que te está sucediendo. Y dice, no, es que yo me levanto por las mañanas y siento como un mareo. Se puede explicar por lo que ha sucedido en tu historia de tu ingesta de alimentos. Entonces se te hace un seguimiento y se puede entender por qué tienes esos padecimientos, por qué tienes esa debilidad, ese vértigo, ese mareo, y finalmente podrías morir de eso. Entonces, de la misma manera, así como un individuo se puede
diagnosticar por su historia lo mismo una nación. Entonces, pues ahí la tenemos. No hemos tocado todavía para nada el libro de Mossab Hassan Youssef. Lo vamos a considerar. Ahí hemos compartido los links de las charlas, etcétera, etcétera, para que lo puedas mirar con calma. Pero mientras tanto, pues esto nos va ilustrando, porque Abraham pagó precio en la heredad de Macpela para enterrar a Sara y para también él ser enterrado allí, pagando precio. Y después nosotros vamos a ver que Jacob también va a pagar precio, y también vamos a ver que José dice: yo quiero que me lleven mis huesos allá, a donde está mi abuelo, mi bisabuelo, donde tenemos que estar todos. Bien, entonces hay una clara definición. Uno dice: uy, pero ¿por qué José es prototipo del Mesías? Es el Mashiach ben Yosef. Claro, ¿por qué? Porque José ni muerto dejó de honrar y bendecir, aún con sus huesos, a Abraham. Y entonces decimos: ay, pero ¿por qué Israel tiene esos operativos militares exitosos? ¿Y por qué Israel tiene una potencia militar? ¿Y por qué gana los premios Nobel? ¿Y por qué tiene tanto desarrollo científico, industrial? ¿Por qué ese desarrollo en una nación que empezó cuando nosotros estábamos apenas en Colombia asesinando a un caudillo, Jorge Eliezer Gaitán? Ahí empezó Israel, 1948. Y nosotros seguimos más o menos en el mismo nivel. Bueno, hemos retrasado un poco porque ya no hay tranvía, ya no hay tren y ya no hay buses eléctricos o trolebuses que existían en 1948, 1950, 1960, ya no. Entonces hemos retrocedido en infraestructura vial y bueno, y en muchas otras cosas. En aquel tiempo pues se mataba un caudillo, ahora se matan ministros, candidatos presidenciales, líderes comunales. Es el pan de cada día, el cuadro de violencia en Colombia. En medio, sí, en el 48 Colombia era un país pobre y hoy también. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. No lo sé, ahí está escrito. Yo no sé, simplemente lo estoy compartiendo para que podamos mirar y sacar nuestras propias conclusiones. No es un estudio teológico profético, no, es un estudio histórico con una comparación de textos bíblicos y estamos mirando, estamos asomándonos con curiosidad al mundo que nos rodea. Pues mis amigos, pues sin más, hoy es jueves 9 y deseo para todos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Esta noche cerramos nuestra línea. Un abrazo inmenso para todos y hasta la noche.